Nutrición de Vida Sociedad Anónima. Fabricante de alfajores Crelech Light presenta Consultorio Abierto, un espacio dedicado a la comunidad. Hola, muy buenas tardes. Estamos transitando la segunda semana de Consultorio Abierto a la comunidad y la verdad estamos muy contentos porque hemos recibido muchos llamados, muchas felicitaciones y también críticas que son constructivas para seguir avanzando en este ciclo que esperamos perdure en el tiempo. Como ustedes saben, siempre el objetivo es aprender a cuidarnos y a cuidar a la gente que nos rodea, mejorar nuestra salud y calidad de vida, siempre con el apoyo de Nutrición de Vida, esta empresa de la industria alimenticia de Córdoba. Hemos abierto nuestro consultorio y vamos a seguir hablando de temas que están ligados a la salud y por supuesto la promoción y la prevención de la salud con los especialistas más importantes de Córdoba. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, como lo hacemos siempre, porque tiene una gran prevalencia en la comunidad. ¿Quién no conoce a una persona que padece o está enferma de diabetes? De esto nos va a hablar la doctora Cecilia Luques, especialista en diabetología. La doctora Cecilia Luques es especialista en clínica médica y en diabetología de la Universidad Nacional de Córdoba, jefa del área de diabetología del Centro Médico Luques y médica del Servicio de Diabetes del Hospital San Roque. Es miembro titular de la Sociedad Argentina de Diabetes. La diabetes es una enfermedad crónica que afecta a una gran población en el mundo y ocurre lo mismo en nuestro país. La diabetes es una enfermedad que afecta a personas de todas las edades, desde niños, jóvenes, adultos jóvenes y ancianos. Es una enfermedad que no se cura, que una vez diagnosticada nos acompaña durante todo el transcurso de la vida, de ahí a que es una enfermedad crónica y que tiene un tratamiento con el cual se puede controlar la enfermedad de manera óptima. La característica de esta enfermedad es el aumento de la glucosa en sangre, es decir, el aumento de la glucemia en sangre. La diabetes es una enfermedad que afecta a millones de personas en el mundo. Se calcula que de cada 100 personas, entre 6 y 10 tienen diabetes, siendo más frecuente en personas mayores de 65 años. Aunque en la actualidad no existe cura, la diabetes se puede controlar con ayuda del tratamiento adecuado. Se calcula que el 90% de las decisiones sobre el tratamiento las tomará el enfermo. Por eso la comprensión de la enfermedad y de las formas de controlarla es de vital importancia. La diabetes, como recién les decía, afecta a una gran cantidad de personas en el mundo y hoy por hoy es un problema de salud a nivel mundial, dado que las expectativas de la cantidad de personas con diabetes se ha duplicado y se espera que en el 2030 existan en el mundo más de 600 millones de personas con diabetes. El número es realmente preocupante y hace que uno inmediatamente se pregunte, ¿a quiénes afecta la diabetes? La diabetes afecta, como recién les decía, a niños, a adultos jóvenes, a adultos y a ancianos. Puede aparecer a cualquier edad de la vida y se va a dividir prácticamente en dos grupos, lo que corresponde a diabetes tipo 1 y lo que corresponde a diabetes tipo 2. Sin embargo, existen hoy un montón de diferentes tipos de diabetes. Un ejemplo de esto es la diabetes que se diagnostica durante el embarazo y a esta diabetes le llamamos diabetes gestacional. Pero como les decía recién, lo más común es esta división en estos dos grupos, que es la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. Con respecto a la diabetes tipo 1, esta enfermedad afecta sobre todo a niños y adolescentes. Sin embargo, hoy se sabe que puede aparecer en cualquier edad de la vida. Es una enfermedad autoinmune, es decir, en donde el organismo ataca a un órgano que tenemos, que es el páncreas, que es el encargado de elaborar insulina, y de ahí que estos pacientes necesiten durante toda su vida el uso de insulina y no haya posibilidad de ningún otro tipo de tratamiento. La diabetes mellitus tipo 2 se debe a la incapacidad del cuerpo de producir o poder utilizar de forma adecuada la propia insulina. La diabetes tipo 2 es la enfermedad más frecuente dentro de los tipos de diabetes
y es la que afecta a esta gran población de la que hablábamos anteriormente. Es una enfermedad que está fuertemente asociada con la obesidad, es decir, que a medida que va aumentando el peso y vamos teniendo sobrepeso y esto se traduce luego en obesidad, el riesgo de padecer diabetes aumenta mucho más. Por eso decimos que obesidad y diabetes van de la mano. Pero la diabetes no solo la acompaña la obesidad, sino que suele ir acompañado de algunos amigos peligrosos, como nosotros le llamamos, a otros factores de riesgo, que en definitiva lo que van a lograr es aumentar las posibilidades de que un paciente tenga o desarrolle un evento vascular, que en última instancia terminan siendo la causa de muerte y de morbimortalidad en los pacientes con diabetes. Estamos hablando del infarto agudo de miocardio y del accidente cerebrovascular. Sin dudas, esto es tema para un especialista en enfermedades coronarias. Para esto convocamos al doctor Hugo Armando Luques, médico cardiólogo. En realidad, cuando hablamos de diabetes, podríamos también incluirla, en realidad la deberíamos incluir como un factor de riesgo para enfermedad aterosclerótica. Hay que tener presente de que a un individuo que tiene diabetes se lo considera como un paciente de alto riesgo. Prácticamente tendría el mismo riesgo que una persona que ya tuvo un infarto agudo de miocardio o un accidente cerebrovascular. Entonces podríamos decir que en realidad el paciente diabético es un paciente que tiene glucemia alta, es decir, azúcar en sangre alta, debido fundamentalmente al déficit de una hormona llamada insulina o a la imposibilidad de utilizar la misma producto de lo que se denomina diabetes tipo 2 y que tiene que ver con la obesidad. Pero lo más importante de todo y que tenemos que tener en cuenta es que el paciente diabético lo que tiene o de lo que enferma es de aterosclerosis. De ahí la importancia de tratar bien su diabetes, de diagnosticar y tratar el resto de los factores de riesgo y de estar muy atento al diagnóstico y a las complicaciones de la enfermedad que estamos hablando, que es la aterosclerosis. Una de las preguntas habituales en el consultorio de mis pacientes es ¿cómo controlo la diabetes? La forma de controlar la diabetes es a través de lo que conocemos como automonitoreo, y el automonitoreo es parte de la educación de los pacientes con diabetes. El automonitoreo consiste en pincharme el dedo, obtener una gota de sangre y a través del uso de aparatos que son los sensores de glucosa poder saber cuál es el valor de glucosa que tengo en ese momento. El monitoreo glucémico debe hacerse periódicamente y siempre en diferentes horarios del día. Es decir, no sirve medirme una vez por mes y anotar ese valor, por ejemplo, en ayunas. Debo medirme en algunos casos todos los días, en otros casos 2 o 3 veces al día y en algunos otros individuos el monitoreo será pactado con el médico diabetólogo entre 2 o 3 veces por semana. Todo dependiendo del control que tenga de la enfermedad y dependiendo también del tipo de enfermedad que tenga. El monitoreo debe ser realizado en horarios como por ejemplo ayuna, que esto significa luego de estar 8 horas sin comer, es decir, en el ayuno que tenemos a la mañana. Debe ser realizado en algunos casos inmediatamente antes del almuerzo o inmediatamente antes de la cena. Pero también existen valores de glucemia que son necesarios para saber qué es lo que ocurre con la glucemia de los pacientes luego de la ingesta. Y a estos valores les llamamos glucemia postprandial y es la que realizamos 2 horas después de la ingesta de alimentos. El monitoreo glucémico es útil tanto para el paciente como para el médico. Para el paciente porque ayuda a que el paciente se pueda conocer a sí mismo y a saber qué impacto tienen diferentes situaciones, desde la alimentación hasta estados emocionales, sobre los valores de glucemia del paciente. Otro factor importantísimo a tener en cuenta dentro de lo que es el control de la diabetes es la hemoglobina glucosilada. La hemoglobina glucosilada es un análisis de laboratorio específico para controlar a las personas con diabetes.
No se usa en personas que no tienen el diagnóstico de la enfermedad, ni lo usamos tampoco para diagnóstico. La hemoglobina glucosilada es un valor que debe ser registrado en los pacientes con diabetes cada 3 meses. El valor normal de la hemoglobina glucosilada debe ser el punto de referencia mayor acorde al método que el bioquímico haya utilizado. Generalmente decimos que el valor y el punto de corte es 6.5 y hablamos que un paciente está bien controlado cuando esos valores no superan el 7% de valor de hemoglobina glucosilada. Pacientes cuyos valores están por encima de este valor empiezan a estar en el grupo de pacientes que tienen regular, malo o muy mal control metabólico de su enfermedad. Ahora bien, una vez que sabemos cómo controlar la diabetes, tenemos que tener en cuenta lo que hablábamos recién. Dentro del control de la diabetes no basta controlar la glucemia. Debe existir el control periódico del resto de los factores de riesgo. Y cuando hablamos de los factores de riesgo nos referimos al control del colesterol, al control de la presión arterial, al control del peso y al control del tabaquismo. Sin todas estas herramientas, el control o el manejo del paciente con diabetes se condena a ir al fracaso, ya que cada uno de estos factores deben ser considerados en el tratamiento de la enfermedad. En realidad, el paciente diabético tiene siempre presente su glucemia, lo cual es muy importante. Pero hay que tener en cuenta que el paciente diabético hoy en día no muere por un trastorno de la glucemia, el famoso coma diabético que antes se veía rutinariamente. Eso suele pasar fundamentalmente en la diabetes tipo 1, pero más del 90% de los pacientes diabéticos mueren por aterosclerosis. Y esta aterosclerosis se presenta de una manera muy precoz. De allí la importancia no solo entonces del control de la glucemia, sino del control del resto de los factores de riesgo, justamente para prevenir esta aterosclerosis precoz. ¿Cómo se realiza el diagnóstico de diabetes? ¿O cómo una persona puede saber que tiene diabetes? La diabetes es una enfermedad que no da síntomas, es decir, el paciente muy pocas veces concurre porque tiene alguna sintomatología relacionada a diabetes. Y esto ocurre cuando la glucemia en sangre o el azúcar en sangre tiene o se encuentra en niveles realmente elevados, es decir, cuando tiene valores que oscilan entre los 180 o los 200 miligramos o quizás un poco más. El diagnóstico de diabetes se hace con 2 glucemias tomadas en ayunas en un laboratorio que sean mayores o iguales a 126. El valor normal de la glucosa en sangre para cualquier persona, sea niño, joven, adulto o anciano, debe estar y oscilar entre los 70 y los 110. Entonces, cuando decimos que el diagnóstico lo hacemos con glucemias mayores a 126, queda una brecha entre lo que es normal y lo que corresponde al diagnóstico de diabetes, es decir, valores que van entre 111 y 125 miligramos de glucemia, que no son ni normales, pero tampoco son suficientes como para diagnosticar diabetes. Y a esto es a lo que nosotros le llamamos glucemia alterada en ayunas, o lo que hoy en día vuelve a retomarse, decir que estamos frente a un paciente con posibilidades de ser prediabético. En estos casos, lo que corresponde hacer es pedirle al paciente que realice una prueba de tolerancia a la glucosa. Esta pruebita consiste en concurrir al laboratorio en ayunas, en donde se va a realizar una extracción de sangre con el paciente en ayunas y luego se le va a administrar una solución dulce que tiene una determinada cantidad de azúcar y vamos a rechequear la glucemia luego de la ingesta de esta bebida. Este tiempo que va a pasar entre que uno toma la bebida va a ser de 2 horas. Si a las 2 horas la glucemia nos da igual o mayor a 200, esto también es diagnóstico de diabetes. Si nos da menos de 140, podemos decir que la prueba ha sido normal. Y si nos da nuevamente en este gris que existe entre los 141
y 199, nos vamos a encontrar en la misma situación que yo les refería con la glucemia de ayunas, en una situación de intolerancia a los hidratos de carbono o, lo que recién les comentaba, en un estado de prediabetes. Estos estados de prediabetes, es decir, donde la glucemia no es normal, pero tampoco suficiente para desarrollar diabetes, son estados que a los médicos nos preocupan sobremanera, porque son pacientes que tienen un elevado riesgo vascular, además del riesgo de desarrollar diabetes. Pero existe un punto favorable en esto, y que es que esto nos permite prevenir el desarrollo de la diabetes. Si este paciente al cual le hemos diagnosticado esta anormalidad en la glucosa se controla tanto en lo que es la alimentación como por ejemplo en la actividad física, tiene muchas posibilidades de retornar a valores normales. Pero si ocurre lo contrario, es decir, que el paciente siga con una dieta que no sea la adecuada o un plan de alimentación que no sea la adecuada, sin controlar su peso y sin controlar su sedentarismo, es decir, sin hacer actividad física, lo más probable es que vaya a desarrollar diabetes. Hacemos aquí una pequeña pausa y como siempre les recordamos que pueden comunicarse con nosotros a través de nuestro Facebook que ya figura en pantalla o seguirnos por el portal de Canal C en internet en vivo. Ya volvemos.